Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar junto a ustedes el día de hoy y me encuentro en un lugar un poquito diferente, a miles de kilómetros de mi hogar. Bueno, durante esta semana he tenido la oportunidad de venir aquí a Sudamérica, a mi país, así que estoy disfrutando algunos días con la familia, con amigos. Y por supuesto no podía quedar ausente en el estudio y el repaso de la clase de esta semana. Así que espero que ustedes puedan disfrutar como he disfrutado yo de este bloque de escrituras que realmente es maravilloso. Si bien es cierto, es solamente un capítulo del libro de Moisés y también un capítulo del libro de Génesis en el Antiguo Testamento, uno inmediatamente puede ver las diferencias de uno y otro. Es muy interesante ver cómo se aborda de una manera muy rápida algunos acontecimientos en el libro de Génesis, y como lo he destacado en semanas anteriores, en el libro de Moisés se amplía esta película, esta figura, los detalles comienzan a darse en versículo a versículo. Y especialmente hoy lo vamos a ver en relación a la historia de Enoc. Fíjense ustedes que en el libro de Génesis tan solo dice lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahí está, un par de palabras que nos dan a entender de que efectivamente pasó algo importantísimo con Enoc, pero no hay más detalles. Y cuando recibimos esta bendición, gracias a José Smith, en el libro de Moisés entonces comenzamos a ver detalles de esta maravillosa historia que nos deja enseñanzas realmente maravillosas. Doctrinas que están un poco ocultas, José Smith las pone en la mesa para que podamos nosotros disfrutar de algunas verdades. Así que feliz de poder compartir esto con ustedes. Espero que vayan a las Escrituras, no se queden con lo que hablamos en la clase, y podamos seguir avanzando en esto. Ya entraremos en el Antiguo Testamento en forma directa, pero mientras tengamos algo de la perla de gran precio, lo voy a aprovechar al máximo. Así que me dedicaré básicamente al capítulo 6 de Moisés. Ustedes después pueden corroborar cada una de las cosas que ahí están escritas con el libro de Génesis en el capítulo 5. Pero las historias que se cuentan son esencialmente los mismos. Obviamente los detalles, uno puede ver las diferencias en ambos libros. Sin el libro de Moisés no nos hubiésemos enterado de la humildad de Enoc. A veces vemos a Enoc como un ser un poco aparte de esta tierra, porque recuerden ustedes que fue trasladado con el pueblo completo, pero él en su comienzo, cuando recibió prácticamente su llamamiento, se muestra en el libro de Moisés como un hombre muy humilde. Incluso él se sentía un poquito indigno o incapacitado de poder tomar esta responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa misma experiencia? Al recibir un llamamiento decimos, ¿por qué me han elegido a mí? Bueno, yo me recuerdo después de la misión, haberme casado, qué sé yo, muy joven, con algunos niños ya en la casa, recibir el llamamiento de ser un obispo. Y lo único que tenía en ese minuto eran preguntas: cómo se hacía, cuáles eran los detalles, y básicamente acudir a los hermanos que tenían más experiencia y empezar a aprender en relación a estos llamamientos. Yo creo que a todos nos ha pasado esto en uno u otro asignación que hemos recibido. Al comienzo, por supuesto, nos sentimos un poco incapacitados, con poca información, con poco talento en ocasiones. Y la pregunta siempre es la misma: ¿por qué a mí? ¿Por qué pensaron en mí? Hay experiencias incluso de apóstoles. El Elder Suárez una vez contaba la experiencia cuando él fue llamado como apóstol, y así como él, muchas otras personas que han recibido algunas asignaciones especiales. En el comienzo, evidentemente, se han sentido muy, como diría alguien de los negocios, incompetentes. Pero en la medida que uno va tomando y va trabajando, poniéndose en las manos del Señor,
uno empieza a tomar y generar los elementos necesarios para poder desarrollar bien cualquier responsabilidad. Y ocurre algo bien interesante, porque cuando uno ya aprende, es cuando el obispo lo llama y le dice, bueno, vamos a relevarle porque es tiempo de que a lo mejor se dedique a otra cosa. Y uno dice, pero ahora ya aprendí, entonces podría a lo mejor hacerlo mejor. Parece ser que el proceso de los llamamientos, el proceso de estas asignaciones tiene que ver con el crecer, aprender. Y cuando aprende, bueno, sigamos avanzando en otros llamamientos. La labor que Enoc recibió y las asignaciones que él recibió fueron interesantísimas. O sea, en el relato que el libro de Moisés nos da, nos entrega alguna información de lo extraordinaria de su experiencia, específicamente cuando partió todo esto. Me encanta cómo Dios, en este caso el Señor, le ayuda, lo instruye, yo diría, como pasa normalmente en nuestra iglesia, los tranquiliza en el sentido de decir, tú puedes hacerlo, tienes que utilizar las herramientas correctas. Y entonces uno comienza a tener más confianza. Y para eso, ¿saben lo que se necesita? Información. A veces esta incapacidad que tenemos cuando recibimos asignaciones, porque a lo mejor no tenemos toda la información, pero el Señor instruye, el Señor abre los cielos. En este caso, en nuestros propios llamamientos, a veces abren los manuales, están las entrevistas, está la oración, el estudio de las Escrituras, y uno comienza a empezar a recibir lo que necesita para poder desarrollar adecuadamente los llamamientos. Y ahí estamos, poco a poco aprendemos y finalmente podemos ser un colaborador muy efectivo en esto que estamos empeñados, que es esta maravillosa iglesia. Hace un día, 2 días, llegué aquí a mi país, a Chile, y tuve la oportunidad de viajar un poquito hacia el norte del país. Para los que conocen estos territorios, bueno, estoy hablando de la ciudad de La Serena. Y claro, yo vengo de un lugar donde está el clima un poco helado, salí con 5 grados bajo cero y llegué a mi país donde hay 25, 30 grados y un poco más en Santiago, pero después viajé hacia el norte y ahora me encuentro en la ciudad de La Serena, una ciudad preciosa que, bueno, está bastante diferente a como la dejé hace más de 20 años. Y así que vamos a estar unos días acá y disfrutando, como digo, con mis amigos y la familia. Así que aprovecho de compartir algunas imágenes para que ustedes también sepan dónde estamos caminando durante esta semana. Hace un par de clases hablamos de la creación, recuerdan ustedes, y lo maravilloso que es el planeta, este lugar que Dios nos ha dado. Les contaba yo que a veces no debemos olvidar de abrir la ventana cada mañana, orar, dar gracias por las creaciones que Dios nos ha dado y todas las cosas maravillosas. Pero a veces no tenemos el hábito de mirar un poquito hacia más arriba de nuestra cabeza, digamos. Y aquí en este lugar, que es la 4ª región de Chile, hay muchos observatorios. Chile tiene uno de los cielos más claros de todo el mundo. De hecho, hay lugares un poco más al norte que prácticamente no hay nubes, no llueve durante todo el año. Y astrónomos y profesionales de todo el mundo vienen a instalar sus equipos a estos lugares porque son cielos que uno puede ver, según ellos, yo no entiendo mucho, cosas que en otros lugares es imposible apreciar. Y el día de hoy tuvimos la oportunidad de participar de algunas actividades maravillosas, extraordinarias. Nunca había tenido las estrellas y los planetas y tantas cosas que aprendimos aquí tan cerca. Y claro, estos instrumentos, la tecnología que hoy día tenemos, nos permite saber un poquito qué hay un poco más allá de nuestras narices, digamos. A veces pensamos que todo lo que existe en este universo somos nosotros y la gente que está a nuestro alrededor. Pero hay mucho más que eso. Es imposible que la mente entienda lo que tiene que ver con las creaciones. Que Dios no tan solo ha creado este mundo, sino que hay muchos otros mundos. Y el Señor ha sido el protagonista de tantas creaciones. Bueno, en algún minuto vamos a
vamos a saber los detalles y hoy día también vamos a aprender de cómo Enoc pudo abrir sus ojos previo, recuerdan ustedes, a poner barro en sus ojos. Y se desplegaron visiones realmente maravillosas. Y vio la película, como siempre digo, la película completa, como muchos otros profetas. Pero aquí tenemos los comienzos de la raza humana aquí en esta tierra. Y Enoc entonces nos abre una serie de doctrinas que son maravillosas. Y bueno, prueba de ello es que él tuvo la gran bendición de poder guiar a su pueblo, instruir a su pueblo. Y lo más extraordinario es que el pueblo le creyó, lo siguió. Y fíjense el resultado final que tuvo él. Ustedes saben que el pueblo de Enoc fue trasladado. ¿Recuerdan ese concepto que lo vimos hace un par de semanas atrás? Efectivamente, trasladado de una condición, por así decir, de un estado de gloria más bajo, subir al siguiente. Y sabemos que él, con su pueblo, están en un estado, el equivalente a un estado terrestre, en la cual la muerte no pasó por ellos, fueron tomados y puestos en esas instancias porque sabemos que estaban en un lugar donde aparentemente su obediencia, su estructura, su forma de vida era un poco superior a lo que ellos estaban viviendo en esta tierra. Por lo tanto, el Señor los toma y los traslada. Hablamos de traslación y hablamos de transfiguración. Y decíamos que era exactamente lo mismo, con la diferencia que la transfiguración es por un periodo corto y la traslación es por un periodo largo. Bueno, tenemos casos de personas que han sido trasladadas, ustedes recuerdan muy bien. Tenemos a Juan el Amado, tenemos a los 3 nefitas, tenemos a Moisés en su momento, tenemos a Elías el profeta y por supuesto el grupo que a lo mejor no conocemos muchos nombres, pero sabemos que Enoc y su pueblo, mucha gente, fueron también trasladados. ¿Y saben qué? Ellos serán protagonistas y quizás nos enseñarán muchas cosas cuando podamos vivir en el milenio. Ahí sí nos encontraremos con esta gente que bueno, en realidad tienen muchas cosas que contarnos definitivamente. Aprendamos un poquito en relación a lo que nos entrega este libro maravilloso, el libro de Moisés en el capítulo 6. A veces pienso cómo habrá sido la vida de Adán y Eva cuando, bueno, salieron del jardín del Edén, llegaron a estos lugares donde existieron tantos desafíos y básicamente uno a veces los sobreestima, o sea, dirán ellos no cometieron ningún error, estaba todo perfecto, pero en general ellos fueron padres que les tocó criar a muchos hijos. Y muchos de ustedes quizás tienen y tenemos las mismas responsabilidades y deben haber tenido también los mismos desafíos. Pero es muy interesante cómo ellos escucharon la voz de Dios, como dice en los primeros versículos de Moisés capítulo 6, y exhortó a sus hijos a que se arrepintieran. Exhortó a sus hijos. Esa palabra de exhortar, a veces como padres nos desesperamos un poco y a veces utilizamos herramientas que a lo mejor no son las adecuadas. Por cierto, no funciona mucho cuando uno trata de obligar a los hijos a que hagan algo que uno quiere que hagan. Parece ser que esas técnicas no funcionan y no han funcionado nunca. Y a lo mejor en algunos minutos los hijos obedecen porque estamos ahí nosotros, pero en el momento en que los hijos salen del resguardo de sus padres, finalmente hacen lo que ellos quieren. Y a lo mejor no han podido plantar en sus mentes y en sus corazones las enseñanzas correctas, o finalmente ni siquiera han sentido el espíritu de las cosas que se supone que deberían seguir. Entonces, el concepto de exhortar me encanta básicamente porque parece ser que está relacionado con la persuasión, con el amor, con el mostrar, con el instruir, con el dar motivos, dar razones, para que esa persona por sí misma pueda hacer los cambios y seguir el camino que corresponde. Díganme, los que somos padres, si esto no es maravilloso, cuando uno ve a los hijos caminar por buenas sendas,
sabiendo que a lo mejor uno ha invertido años en enseñarles cosas y finalmente tiene el resultado que, bueno, cualquier padre esperaría. Adán, Eva tuvieron los mismos desafíos, pero me encanta esto del versículo 1. En el versículo 2 podemos ver la bendición que recibió Adán y Eva con otro hijo, una nueva descendencia, el conocido Set. Y me encanta esto porque ellos lo tomaron como, por supuesto, cada hijo es una bendición, pero sabiendo de la experiencia, terrible experiencia que tuvieron anteriormente con la muerte de su hijo Abel. Y efectivamente dice, y Adán glorificó el nombre de Dios, porque dijo, Dios me ha designado otra descendencia en vez de Abel, a quien Caín mató. Lo interesante es que Dios se reveló a Set, el cual no fue rebelde. También me encanta esto. Tenemos todos una naturaleza divina y en algún minuto podemos recibir información de lo alto. Hay personas que son más perceptivas, espirituales, como quieran llamarle, y aprovechan estas oportunidades de acercarse a Dios. Sin embargo, hay otras que no lo hacen. En las Escrituras a veces se menciona a este tipo de gente como rebeldes, personas que se rebelan contra estas experiencias. Pero aquí podemos ver que Set no fue rebelde, sino que ofreció, dice, un sacrificio aceptable como lo hizo su hermano Abel. Y también a él le nació un hijo y lo llamó Enós. Y empieza a dar una serie de nombres, porque la genealogía comienza de ahí. Este capítulo, como el capítulo 5 de Génesis, ustedes van a encontrar una serie de hijos, y este hijo tuvo otro más, hasta llegar a este personaje que vamos a conversar un ratito de lo maravilloso que es la historia de Enoc. Y después seguimos algunas generaciones más y vamos a llegar a este personaje también, este profeta muy conocido por todos, que es Noé. Por lo tanto, no se pierdan, es muy fácil, digamos, no es necesario que ustedes se aprendan los nombres de todos, pero lo importante es saber que desde ahí aparecieron estos personajes que para nosotros son muy conocidos, por cierto, porque hay historias universales que están ahí en la Biblia. Se habla de que este Set ofreció un sacrificio aceptable a Dios. Recuerdan ustedes, en la clase pasada hablamos de que Abel hizo un sacrificio, ofreció sacrificios a Dios y una ofrenda, y Caín, por otro lado, también ofreció cierta ofrenda. Ofrenda que no tenía nada que ver con la instrucción original, porque él entregó una ofrenda en relación a las cosas de la tierra. Él era un agricultor. Algunos podrían pensar que, ¿por qué no aceptaron la ofrenda de él, siendo que a lo mejor lo hizo con mucho cariño? Cosa que sabemos que no fue así. En realidad, al ver la ofrenda que él trajo, me refiero a Caín, el acto de ofrecer lo que ofreció era un signo real y efectivo de que estaba despreciando la imagen y la figura de Jesucristo. Porque evidentemente el sacrificio de animal en este sentido, tal como lo ofreció Abel, era un sacrificio que representaba lo que iba a ocurrir más adelante con el Salvador. Por lo tanto, él, al tomar las cosas de la tierra y ofrecer eso como una ofrenda, estaba sin ninguna duda despreciando la figura del Salvador. Por lo tanto, esa es la razón por la cual Set, entendiendo eso, él ofrece una ofrenda adecuada. Hoy día, más que nunca, en mi vida, he estado muy pendiente en las cosas que yo he hecho durante mi vida y he querido registrar muchos eventos. A veces se me olvidan algunos, por cierto, pero en la iglesia siempre hemos recibido la instrucción de que debemos registrar nuestros acontecimientos, especialmente para que las nuevas generaciones puedan informarse y beneficiarse de nuestras experiencias y que no cometan los mismos errores, ojalá, y que puedan emular las cosas buenas que de alguna manera uno ha hecho. ¿Se imaginan ustedes que los profetas antiguos no hubiesen hecho esto? Nosotros hoy día no tendríamos las Escrituras. Tan simple como eso.
Ahora, nuestros registros podrían llegar a ser unas maravillosas escrituras para nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, y cuando ya no estemos, quizás eso cobre un valor mucho mayor. En el versículo 5 dice, y se llevaba un libro de memorias, en el cual se escribía en el lenguaje de Adán. Claro, porque a cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. Yo esto tengo un testimonio maravilloso, definitivamente. Estoy seguro que ustedes han podido también gozar de estos dones, especialmente cuando uno tiene la posibilidad de escribir o de grabar. Hoy día tenemos la bendición de grabar estos videos y que me imagino que puede ser algo mucho más, no sé si sería fácil la palabra, pero algo más didáctico. Imagínense, no tan solo van a dejar un libro escrito, sino que también incluso podemos dejar una imagen para nuestra descendencia. Yo les comento que cuando yo partí con esto, un poco fue empujado por dejar algún registro para mi familia, mis hijos, mis nietos. Espero que ellos también, bueno, yo creo que ya está el asunto de que uno puede incluso ponerlo en el idioma que quiere, porque muchos de mis nietos hablan inglés, digamos, están aprendiendo español algunos. Pero hoy día, bueno, el idioma no es ninguna dificultad. Pero aquí se hace notar de que ellos hablaban y manejaban este idioma adámico, digamos, ¿recuerdan ese término? Y cuantos invocaban a Dios les era concedido escribir por el espíritu de inspiración. Maravilloso. Fíjense que hay una puerta y prácticamente dice, el que abre esa puerta y quiere invocar a Dios y quiere meterse en este juego, entonces le era concedido que el Espíritu pudiera orar en ellos y poder escribir este tipo de cosas. Insiste en el versículo 6, y poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. Esto me enternece mucho. Aquí no estamos hablando de una institución o dejar esta responsabilidad a personas externas de nuestra familia. En ocasiones nosotros, en los momentos en que vivimos, uno piensa que el que los niños aprendan a leer, a escribir y muchas de las cosas que deben aprender en su vida son responsabilidades de los profesores o de la iglesia o del gobierno, qué sé yo, y a veces nosotros nos sacamos ciertas responsabilidades que son nuestras y deberían estar permanentemente en nuestra agenda. Adán y Eva enseñaron el Evangelio a escribir, a leer a sus hijos. Y esto no debería cambiar. Es nuestra responsabilidad. No tan solo enseñarles a escribir y a leer, sino que también enseñarles el Evangelio. A que no se olviden que tenemos un linaje divino, que fuimos creados. Imagínense, ¿cómo no va a entender esto Adán y Eva, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Pero ¿saben qué? Nosotros también, exactamente igual. Por lo tanto, no olvidemos enseñar esto a quienes tenemos la responsabilidad, se supone, de enseñar día a día. En los siguientes versículos ustedes se van a dar cuenta que comienzan a mencionarse muchos descendientes y también se encuentra la cantidad de años que ellos vivían en esa época. Yo no sé si han notado que en estos primeros versículos o capítulos de Génesis y también del libro de Moisés, estamos hablando que, por ejemplo, en el versículo 11, Adán dice, después de engendrar a Set, tenía 800 años y engendró, dice, a muchos hijos e hijas. Uno siempre tiene la visión de los nombres más famosos, digamos, más conocidos por las historias, Caín, Abel, Set, pero él engendró a muchos hijos e hijas. La familia comenzó a crecer. Y finalmente en el versículo 12 dice que Adán vivió 930 años y murió. Alguno dirá, wow, ¿cómo será esto? Bueno, yo siempre desde niño me preguntaba si efectivamente el conteo de los días, de los meses, de los años era exactamente ahora. No tengo más información, pero aquí podemos ver que
Antes del diluvio parece ser que la gente vivía bastantes años. Y después del diluvio ya la gente comenzó a vivir una cantidad de años bastante similar a la que hoy día podemos ver en nuestras generaciones. Los detalles los vamos a conocer probablemente en algún minuto. Entonces, en los siguientes versículos, uno comienza a conocer algunos hijos de Adán, algunos hijos de Adán, y así sucesivamente, las siguientes generaciones. Pero no quiero seguir avanzando hasta hacerles notar de que en el versículo 15 ya está la figura clara de este enemigo común, y que ha tenido una participación bastante, yo no voy a decir protagónica, pero ahí estaba, en todos los eventos. Y los hijos de los hombres, dice el versículo 15, eran muchos sobre la faz de la tierra. Por supuesto se empezaron a multiplicar. Y dice, y en aquellos días Satanás ejercía gran dominio entre los hombres y agitaba sus corazones a la ira. Y desde entonces hubo guerras y derramamiento de sangre y buscando poder. Desde el comienzo de los tiempos, imagínense. El hombre levantaba su mano en contra de su propio hermano para darle la muerte por causa de las obras secretas. ¿Les recuerda algo esto? Ya en el comienzo, este enemigo común comenzaba a trabajar a través de estas obras secretas. ¿Cómo las conocíamos en el libro de Mormón? Las combinaciones secretas, ¿cierto? ¿Recuerdan estos ladrones de Gadiantón y todas estas personas que hicieron tanto daño en el libro de Mormón? Bueno, esta era la forma como operaban. Pero parece ser que esas técnicas no las inventaron ellos, sino que venían de mucho antes. Aquí estamos ratificando esto. Y este hijo de Adán, me refiero a Set, vivió una cantidad bastante similar a su padre, 912 años. ¿Qué le parece? Y murió. A veces nosotros con 40, 50 ya nos sentimos viejos. Imagínense cómo se verían con 912 años. Seguimos conociendo algunos personajes en los siguientes versículos. Enós vivió 90 años, engendró a Cainán. Y Enós y el resto del pueblo de Dios salieron de la tierra y se llamaba Shulom y habitaron en una tierra prometida, etcétera, etcétera. Siguen apareciendo personajes en los siguientes versículos. Hasta que llegamos a un personaje que queremos profundizar un poco en relación a su actividad y historias. Esto está en el versículo 21. Estamos revisando Moisés capítulo 6. Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de engendrar a Enoc y engendró hijos e hijas. Y Jared instruyó a Enoc, fíjense ahí, cumplió las responsabilidades de papá, en todas las vías de Dios. Un tributo a ese hombre, a Jared, el padre de Enós. Y ahí está, en el versículo 22 se constata que esta es la genealogía de los hijos de Adán, que fue el Hijo de Dios, con el cual mismo conversó. Si bien es cierto, existían personas que a lo mejor eran rebeldes, estaban haciendo cosas incorrectas, pero se resalta de personajes que realmente hicieron mucho bien, en este caso el padre de Enoc, me refiero a Jared. Entonces dice en el versículo 23, y fueron predicadores de rectitud. Fíjense, tomen nota de las virtudes. Fueron predicadores de rectitud y hablaron, profetizaron y exhortaron a todos los hombres, en todas partes, a que se arrepintieran, y se enseñó la fe a los hijos de los hombres. Concentrémonos por algunos minutos en esta figura de Enoc. Les insisto, estas historias y estos detalles no aparecen en el libro de Génesis. Pero aquí, en el libro de Moisés, se nos regala esta información y por supuesto podemos aprender mucho. Y aconteció que Enoc viajaba por la tierra, entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó
sobre él. ¿Cuánta gente no ha tenido experiencias como esta? En menor o mayor grado. Bueno, algunos profetas los hemos estudiado en muchos lugares, pero muchos de nosotros también hemos tenido experiencias quizás no tan espectaculares, pero sí muy sagradas, porque son nuestras experiencias. Y hemos sentido que el Espíritu de Dios desciende y nos toca nuestro corazón. Y eso hace la diferencia, muchas veces en nuestro actuar y lo que empezamos a hacer de ahí hacia adelante. Veamos lo que pasó con Enoc. Y oyó una voz del cielo que decía, atención acá, Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles, arrepentíos, porque así dice el Señor. Estoy enojado contra este pueblo y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones y sus oídos se han entorpecido y sus ojos no pueden ver lejos. Evidentemente, aquí se está refiriendo a lo espiritual, que solamente están mirando las cosas que están frente de sus ojos, pero parece ser que él estaba mencionando y relacionando esto con cosas más espirituales. Y durante muchas generaciones, dice el versículo 28, desde el día en que los creé, se han desviado y me han negado y buscado sus propios consejos en las tinieblas y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Ustedes pueden leer las instrucciones una a una en estos siguientes versículos de lo que recibió Enoc, pero lo que quiero decir que Dios estaba muy preocupado de, por supuesto, disciplinar a su pueblo, pero ya mucha gente se estaba desviando. Cuando eso ocurre normalmente, el Señor toma a un hombre, que nosotros le llamamos profeta, para que él pueda amonestar, invitar, exhortar al pueblo. Y en este punto Enoc fue justamente esa persona. Veamos la reacción que tuvo él. Y esta reacción es muy similar a lo que muchas veces ocurre con nosotros. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo? Y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla, porque soy tu siervo. ¿Se han sentido alguna vez de esa manera? Incapacitados para poder desarrollar una labor o una asignación que han recibido en la iglesia. Bueno, y para qué decir asignaciones que la vida nos entrega. Les preguntaría a ustedes, mamás, si no se sintieron un poco así cuando recibieron a su primer bebé en su brazo, entendiendo que ustedes debían después ayudar a ese bebé a crecer. Los papás, ¿para qué decir? Tenemos que aprender mucho y seguimos aprendiendo. Por lo tanto, esta experiencia que Enoc tiene es muy natural. Sentirse indigno, sentirse incapacitado. Pero fíjense la instrucción como el Señor se la entrega a Enoc, versículo 32. Y el Señor le dijo a Enoc, ve y haz lo que te he mandado, sin rodeos. Y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará. Y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Aquellos que han podido tener la oportunidad de ser misioneros, me imagino que también han pasado por estas experiencias. En esos tiempos yo pensaba cómo un joven de 19 años podía entrar a una casa y empezar a enseñar a una familia que tenía en la edad de mis padres. Ellos me podrían enseñar a mí. Sin embargo, estaba yo en la posición de enseñarles el Evangelio. Obviamente pasaron sentimientos de, a veces, ineptitud, incapacidad, debilidad, etc. Pero definitivamente el Señor ayuda paso a paso. Y de eso yo creo que todos podemos tener un testimonio muy grande.
Y el mandato y la sugerencia del Señor a Enoc está en el versículo 33. Di a este pueblo, elegid hoy servir a Dios, el Señor que os hizo. Oh, qué llamado más maravilloso. Esa invitación debería partir por nuestros seres más cercanos, nuestros hijos, nuestros padres que a lo mejor no son miembros de la iglesia, nuestros vecinos, nuestros familiares extendidos, qué sé yo, tíos, primos, no lo sé. Invitar a que ellos puedan también decidir seguir al Señor. La ayuda y el ánimo que entrega en los versículos siguientes es impresionante. Y eso también debemos tomarlo como una pauta y un molde que normalmente el Señor utiliza con sus hijos. Me refiero a la inspiración y a la protección que recibimos de Dios. He aquí mi espíritu, dice, reposa sobre ti. Por consiguiente justificaré todas tus palabras. Y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, y aquí viene la invitación preciosa, anda conmigo. Anda conmigo. Oh, yo les sugiero que puedan ir al manual, hay algunos discursos que están sugeridos que vale la pena revisar. Anda conmigo, qué invitación más maravillosa. Hace algunos días, nada más, los jóvenes a nivel mundial tuvieron la oportunidad de escuchar al nuevo consejero de la presidencia de la iglesia, me refiero al Elder Christofferson. Y él se acompañó de la hermana Emily Bell Freeman y también a mi buen amigo Timothy Farms, que es el presidente de los hombres jóvenes de general de la iglesia. Le aprovecho de comentar que él es un muy buen amigo. Él fue mi jefe. Yo trabajé en una empresa que él tenía y es un gran hombre, tiene una familia hermosísima. Y cuando supe la noticia que fue llamado como presidente de los hombres jóvenes, por supuesto nos pusimos muy contentos. Y efectivamente compartieron un devocional maravilloso en uno de estos lugares donde se hacen algunas películas. Y si no lo han visto, estoy pensando en los jóvenes, pero para los adultos también es muy potente, muy bonitos los mensajes que ahí se dieron. Pero la invitación es hermosa. Justamente este devocional tenía ese título, Anda conmigo. ¿Qué mejor que andar cerca del Salvador? Esta experiencia me encanta, lo que pasó con Enoc. Estamos revisando el versículo 35. Y el Señor habló a Enoc y le dijo, úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo. En algunas ocasiones en la Escritura hemos visto situaciones como esta y a nosotros nos deja un mensaje maravilloso, que como seres humanos en ocasiones tenemos que simbólicamente tomar un poco de barro y ponerlo en nuestros ojos, simbólicamente digo, no lo vayan a hacer, y lavarlos y comenzar a mirar las cosas espirituales. A veces yo digo, ¿qué cosas podríamos ver si pudiéramos desarrollar estos ojos espirituales en nuestra vida? A veces, por la situación en que estamos, solamente miramos lo que está enfrente de nosotros, ahí está. Qué maravilloso tiene que haber sido esta experiencia de Enoc. Y fíjense lo que ocurrió. Se despliega una gran visión. Experiencia que no tan solo Enoc tuvo en su momento, sino que muchos otros profetas también hemos aprendido en las Escrituras que tuvieron experiencias similares. Y vio los espíritus que Dios había creado. Y también vio cosas que el ojo natural no percibe. Y desde entonces se esparció este dicho por la tierra: el Señor ha levantado un vidente a su pueblo. Qué maravillosa experiencia tiene que haber sido haber visto un poco más allá de lo que los ojos naturales podían mirar. Y ahí sucedió.
que Enoc salió de por la tierra entre el pueblo y subía a las colinas y a los lugares altos y clamaba en voz alta, algo que también lo saben muy bien los misioneros y todos aquellos que trabajan en la obra misional, testificando en contra de sus obras, y todos los hombres se ofendían por causa de él. Y ese concepto también lo vimos en repetidas ocasiones en el libro de Mormón. Me recuerdo exactamente cuando Nefi, hablando de la experiencia con sus hermanos, y en muchas ocasiones él tuvo que reprender a sus hermanos por lo que hacían. Y hay un versículo específico que no se me olvida y que dice: y los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. ¿Recuerdan esa experiencia? Efectivamente, cuando las personas no se quieren arrepentir, normalmente se ofenden cuando alguien les sugiere que cambien de rumbo o que se arrepientan, lisa y llanamente. Las personas tienden a ofenderse y normalmente se enojan. Evidentemente las personas, cuando son culpables, cuando no son humildes y no quieren cambiar, viene el enojo, viene el sentirse ofendido. Y ya la culpa no está en ellos, sino que la culpa está en aquellos que se supone que están reprendiéndole. Y se ofenden, se enojan. Y empiezan a desarrollar un espíritu de contención. El mensaje de Enoc definitivamente para mucha gente no tenía sentido, o muchos se comenzaron a asustar. Estaban desconcertados. E iban y preguntaban: ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? El Señor habló conmigo, decía él, y me dio un mandamiento, de modo que por esta causa hablo estas palabras, a fin de cumplir el mandamiento. Él definitivamente nunca dijo que eso era un mensaje que salía de él, sino que simplemente era un transmisor, traía un mensaje de Dios. Y él definitivamente en el versículo 43 dice que Enoc continuó sus palabras diciendo: el Señor que habló conmigo es el Dios del cielo. Y ahí expresa su testimonio. Y es mi Dios. Fíjense, había una experiencia espiritual con él primero. Y después les dice: y vuestro Dios. Y vosotros sois mis hermanos. Ahí también él se pone en el mismo nivel de la gente que estaba escuchando. Y después dice: ¿y por qué os aconsejáis vosotros mismos y negáis al Dios del cielo? Y les deja esa pregunta. Me encanta su testimonio, la experiencia y la honestidad de poder entregar ese mensaje a la gente. Y les testifica definitivamente de Dios y el primer padre. Y le habla de Adán. Ellos estaban bastante cercanos a esos acontecimientos y con un potente testimonio le recuerda lo que ellos deberían aceptar. Y él les dijo: por motivo de que Adán cayó, les dice Enoc, nosotros existimos. Y por su caída vino la muerte. Y somos hechos partícipes de miseria y angustia. Dando a entender de que la caída trajo consigo consecuencias, por cierto que sí. E incluso menciona a Satanás, que viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren. Y los hombres se han vuelto como carnales, sensuales y diabólicos, y se hallan desterrados de la presencia de Dios. Y reforzamos el concepto que vimos la semana pasada, que efectivamente Adán trajo la muerte física, pero también la muerte espiritual. Ambas muertes, recuerdan, fueron vencidas por Jesucristo. Y lo recalca en el versículo 50. Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan. Y ahí entonces Enoc le da el camino de vuelta para que toda la gente pueda entrar por esto que para nosotros como miembros de la iglesia es bastante conocido. Pero fíjense que esto viene desde siempre. Esto no ha cambiado. Y recordemos exactamente lo que es esto. ¿Cómo es el camino? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para
para andar con el Señor, como decía anteriormente. Y también le dijo, versículo 52, si te vuelves a mí y escuchas mi voz, está hablando el Señor, y crees, aquí definitivamente podemos hacer una lista. Fíjense, en el versículo 52 hagan una lista exactamente de todo lo que deberíamos hacer para acercarnos al Señor. Si te vuelves a mí, significa que estamos mirando a una dirección que no corresponde. Están hablando con personas que debían arrepentirse. Primero, volverse al Señor. Si Él está ahí, bueno, nos volvemos hacia Él. Escuchas mi voz. O sea, no tan solo la dirección, sino que escuchar. Y después, algo que me encanta, y crees. Si no creemos, todo lo demás queda sin sentido, sin valor. El creer es lo que mueve y lo que nos da acceso a cosas superiores. Entonces, si te vuelves a mí, escuchas mi voz y crees, y ahora vienen las cosas concretas, y te arrepientes de todas tus transgresiones, ¿y qué más? Y te bautizas en el agua. Estamos hablando de la época primera. En el nombre de mi unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo mediante el cual vendrá la salvación. Repito eso, el único nombre que se da. Realmente maravilloso lo que aquí en un versículo contiene una cantidad de información impresionante. El único nombre que se dará debajo del cielo mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Y finalmente, recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieras. ¡Oh, qué maravilloso! No sé si habrán hecho la lista, pero ahí está, detalle por detalle. La fe probablemente no está mencionado como tal, pero en este versículo está relacionado con el creer. Por supuesto, si no tenemos fe, es porque definitivamente no creemos. Entonces, fe, arrepentimiento, bautismo, el don del Espíritu Santo, y esto inmediatamente nos recuerda el cuarto artículo de fe. Recuerden que estamos repasando el libro de Moisés, que es un libro abierto con respecto a la historia de Enoc. Historia que lamentablemente no podemos revisar con detalle en el libro de Génesis. Por eso es tan valioso esto. Fíjense que el mismo Adán, dice el versículo 53, habló al Señor y dijo, ¿por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Bueno, yo imagino que en esa época habían bastantes preguntas, ¿no? Que todo está relacionado con el plan de salvación, definitivamente. Y el Señor le contestó, he aquí te he perdonado tu transgresión en el jardín del Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque estos son limpios desde la fundación del mundo. Qué maravillosa doctrina esa también, para recordársela a muchas personas que viven en este mundo que probablemente no creen esto. En todos estos versículos hay una explicación maravillosa del plan de salvación. Y vamos remarcando otro principio maravilloso en el versículo 56. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo, y ahí viene el mandato, para que eso pueda ser transmitido de generación en generación. Enséñalo pues a tus hijos. Y hermanos y hermanas, yo quiero que tomen atención en esto. Hay muchas cosas importantes en la vida de uno y en su vida. El trabajo, el día a día nos trae tantas responsabilidades.
pero hay cosas que son importantes, pero hay otras que son más importantes. Y parece ser que este versículo 57 nos da una pista de cuáles son las cosas más importantes. Enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios. Y después agrega una doctrina que también es muy interesante y que está repetida en muchas escrituras, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, dice, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez, que vendrá en el meridiano de los tiempos. Este versículo es muy interesante porque estoy seguro que muchos de ustedes han leído algunos versículos, incluso en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo incluso, Él se llama Hijo de Hombre. Y tal como nosotros hemos aprendido que siempre Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero cuando se menciona como Hijo de Hombre, quedaba como incompleta esa frase o un poco subestimada. Pero qué maravilla tener este conocimiento a través del libro de Moisés. Y aquí se explica claramente qué significa este título. Y fíjense y aprendamos. El título de hombre de santidad es el título que tiene que ver con el Padre. Por lo tanto, cuando Jesucristo se autodefine o autonombra como Hijo de Hombre, se está refiriendo al Hijo de Hombre de santidad, o sea, el Padre. Y esto lo aprendemos a través de estos versículos en el libro de Moisés. ¡Qué cosa más extraordinaria! Todo concuerda, ¿eh? Como siempre yo digo, como un gran rompecabezas. Me impresiona cómo Adán recibió las instrucciones completas. Enoc está dando una clase magistral de lo que es el plan de salvación de acuerdo a las enseñanzas que Adán dejó, probablemente escritas, sin duda. Y él entonces enseña esto al pueblo. Te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. Y empieza a dar una clase magistral de lo que pasó con Adán. Estoy en el versículo 58. Que por causa de la transgresión viene la caída. ¿Recuerdan que hablamos la semana pasada de eso? La cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre, y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos. Estoy dejando un espacio para que vayan entendiendo de qué estamos hablando. ¿Se fijan ustedes que cuando uno recibe el bautismo es un verdadero nuevo nacimiento en lo espiritual? Es justamente cómo podemos comenzar a sacarnos de nosotros esa muerte espiritual. La muerte física por un lado y la muerte espiritual por otra. Y parece ser que cuando entramos en las aguas del bautismo, empezamos nuevamente a vivir una nueva vida. Pero es tan solo el comienzo. También lo enseñó en el libro de Mormón, por ahí por segundo Nefi. No está todo terminado. Debemos seguir adelante con firmeza en Cristo. ¿Recuerdan esa escritura? Entonces, igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu. Qué maravilloso simbolismo. Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito. Hay tanto que aprender ahí. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos da una clase magistral de lo que tiene que ver con esto del sacrificio del Salvador por la sangre y por qué fue necesario que Él muriese por nosotros. Para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo.
y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Ojo, ese solo versículo nos entrega una cantidad de información maravillosa. Porque por el agua guardáis los mandamientos, por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. En ese solo versículo podríamos hacer una clase completa. Agua, Espíritu, sangre. Maravilloso. De manera que se da con una razón, versículo 61, de manera que se da para que permanezca en vosotros. Marquen esa palabra, permanezca en vosotros, el testimonio del cielo. Esa es la idea, que permanezca, que no termine, que no quede inconclusa, sino que permanezca. Dice, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Permanezca. Me recuerdo en el Nuevo Testamento también hablando de lo que Cristo le mandaba y le sugería a los apóstoles. Vayan y traigan a los elegidos. Y que traigan los frutos, decía él. Pero que ese fruto permanezca. Siendo misionero, nuestro presidente de misión siempre nos decía, es importante ir a buscar a los elegidos, traerlos al bautismo. Pero ahí no tenemos que olvidarnos de ellos y dejarlos para que ellos hagan su trabajo solos, sino que debemos ayudarles a que permanezcan. Los miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad con aquellos que están recién entrando a la iglesia. Entonces, no sacamos nada con entregar el evangelio a alguien y después lo dejamos absolutamente aislado, sino que queremos que ellos permanezcan en la iglesia. Y para eso algunos profetas han hablado de que necesitan un amigo, un llamamiento, ser instruidos en las palabras de Dios, en las Escrituras. Hay muchas formas para que las personas puedan permanecer. Pero yo creo que el plan no está relacionado con simplemente predicar y dejar. No. Predicar y hacer los esfuerzos para que permanezca. Fundamental. Me encanta esto del versículo 61. Ahora bien, el 62, ahora te digo, este es el plan de salvación. Miren con qué claridad lo habla. Este es el plan de salvación para todos los hombres, y yo agregaría ahí las mujeres, todos, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Hermanos, este es el plan de salvación, ese mismo plan que veíamos en clases anteriores, que Dios estaba ansioso de que alguien pudiera venir y representar al Padre y poder hacer que este plan se llevara a efecto. Jesucristo fue el elegido y Él es definitivamente la persona que nos trae la salvación. Me encanta el versículo 63 que efectivamente dice que todas las cosas tienen su semejanza y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, hablando del Salvador, tanto las que son temporales como las que son espirituales. Por eso les decía yo al principio de esta serie de clases del Antiguo Testamento que todas las escrituras del Antiguo Testamento hablan del Salvador, todo, como en el libro de Mormón también, como el Nuevo Testamento y todas las escrituras. Todo está dirigido al Salvador. Y el objetivo es que den testimonio de Él. Incluso dice, tanto las cosas que son temporales como las cosas que son espirituales. Cosas que están arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra. Cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra. Tanto arriba como abajo, todas las cosas testifican de mí. Díganme si no es así. Todo testifica del Salvador. Incluso nosotros mismos, al mirarnos al espejo,
deberíamos pensar que somos y fuimos creados por Dios. Todo testifica de Jesucristo. Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro Padre, estamos hablando del primer ser humano que estuvo aquí en esta tierra, sucedió que Adán clamó al Señor. Y no sé si sabían esto. Y lo arrebató el Espíritu del Señor. Y fue llevado al agua. Y sumergido en el agua. Y sacado del agua. ¿Sabían esto ustedes? A veces no habíamos reparado de que Él también recibió las ordenanzas. El bautismo. Adán recibió el bautismo. Y de esta manera fue bautizado, dice claramente aquí en el libro de Moisés. ¿Y qué pasa después? Ustedes ya saben que viene. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y así nació del Espíritu. Y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que decía: eres bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Ahí venía la otra parte. Este es el testimonio del Padre y del Hijo, desde ahora y para siempre. Y eres según el orden de aquel que fue sin principio de días, ni fin de años, de eternidad en eternidad. ¿Qué piensan ustedes que recibió aparte del bautismo y del Espíritu Santo? ¿Piensan que recibió algo más? En el versículo 67 da una pista muy clara. Exacto, efectivamente. Él también recibió el sacerdocio. Muy bien. He aquí, y fíjense, se lo dijo a Adán y nos dice a nosotros: eres uno en mí, un hijo de Dios. Y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Y termina el capítulo. Lo mismo que ocurrió y la experiencia que tuvo Adán, la tenemos cada uno de nosotros. Y si somos miembros de la iglesia y hemos recibido las ordenanzas, estamos en este camino de vuelta a la presencia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. El plan de salvación está en plena ejecución. Y fíjense de cuándo comenzó todo esto. Todo lo que nosotros hemos vivido como miembros de la iglesia, también lo vivió Adán y toda su familia, y todos aquellos que quisieron hacer esto. Yo no sé si recuerdan cuando les decía yo, hagan una lista de este versículo. Me refería al versículo 52. No olviden ese versículo. Vuélvanse a mí, escuchen mi voz y creer, y te arrepientes de todas tus transgresiones y te bautizas en el agua en el nombre del Hijo, y después se recibe el Espíritu Santo. La doctrina de Cristo, la llamada doctrina de Cristo que tanto hablamos en la iglesia. Los primeros principios básicos del Evangelio. Cuarto artículo de fe. Mis queridos hermanos, qué importante es poder saber de que esto no partió ahora con la restauración, con José Smith. Esto siempre ha sido así. El plan de salvación viene tratando de implementarse en la gente desde siempre. Que no ha resultado de repente con algún profeta que ha salido y la gente ha sido desobediente y se ha repetido la historia, es así. Pero sabemos que vivimos hoy en esta dispensación maravillosa del cumplimiento de los tiempos y que sabemos que ya este evangelio y la iglesia nunca más va a ser sacada de la tierra hasta que venga el Salvador por segunda vez. Y nosotros vivimos en esta dispensación. ¡Qué bendición! Y obtenemos esta misma ordenanza, estas mismas oportunidades para acercarnos y empezar a volver, como dice la Escritura, volvernos a Cristo, tornarnos a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las ordenanzas. Y si bien es cierto, nacemos de nuevo con el bautismo, también hay una forma, yo diría, de nacer de nuevo semanalmente
para reivindicar cada una de las ordenanzas que hemos hecho. Y ustedes saben exactamente a qué me estoy refiriendo. Me refiero a la Santa Cena, esta ordenanza sagrada que nos permite semanalmente, decirle a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo: estamos en esta ruta, queremos volver a tu presencia. Y tenemos la fe y la esperanza que vamos a resucitar después de morir, y con esto venceremos la muerte física. Pero también, que es lo más que anhelamos, es que a través del bautismo, el Espíritu Santo, el sacerdocio, las investiduras, el matrimonio eterno, finalmente también vamos a poder vencer la muerte espiritual y poder ver la faz de Dios nuevamente y poder vivir con nuestro Padre Celestial para siempre, que es nuestro gran anhelo. Y hemos vencido estas dos muertes que en el comienzo y en la caída fueron, por así decir, y nosotros heredamos estas dos muertes que Adán, con la transgresión junto a Eva, participaron y tuvieron como resultado todo esto. Pero no olviden el artículo de fe que dice específicamente: creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. ¿Tiene más sentido estos artículos de fe ahora al revisar esto? Por cierto que sí. Mis queridos hermanos, les invito a que continúen leyendo las Escrituras, porque no hay mayor y mejor enseñanza de la que ustedes pueden recibir directamente del Espíritu, de lo alto. Yo les diría: echen barro en sus ojos, lávenlo, abran y comiencen a mirar las cosas espirituales como lo hizo Enoc. Vamos a seguir revisando esto la próxima semana. Díganme si no hay maravillosa luz en estos capítulos del libro de Moisés. Y tal como lo dije al principio, al medio de la clase y ahora lo repito, es una gran bendición que José Smith haya ingresado, por así decir, al Antiguo Testamento y haya podido revisar los primeros 6 capítulos del libro de Génesis. Y nosotros podemos tener estos 8 maravillosos capítulos del libro de Moisés. Que el Señor nos bendiga para poder extraer la mayor información de estos versículos y beneficiarnos. Yo les invito a que se suban al carro de esto de aprender del Antiguo Testamento durante este año. Lo vamos a hacer juntos. Yo no tengo ninguna duda que esta iglesia es la iglesia verdadera. Amo la historia de Enoc, un gran ejemplo. Ellos fueron trasladados, lo vamos a ver con un detalle. Que el Señor les bendiga. No tengo duda que la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Vivimos en un momento maravilloso. Estas creaciones que tenemos a nuestra vista y a nuestro alrededor son bendiciones invaluables. Que el Señor les bendiga. Durante esta semana yo voy a andar recorriendo mi país y quizás voy a compartir con ustedes la próxima semana algunas imágenes de mi recorrido y les deseo lo mejor. Ojalá que se sientan muy bien, que el Señor les bendiga durante la semana y por supuesto nos vemos en la próxima clase. Y comparto esto con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.